Existe una profunda malinterpretación en el entramado de nuestras relaciones afectivas, una que nos incita a creer que el desapego equivale a la fría desconexión de aquel a quien amamos o amamos. En una sociedad que insistentemente nos adoctrina a calibrar el afecto y la intimidad mediante la intensidad de la ligazón, la mera noción de soltar se erige como un acto gélido o incluso egoísta en su esencia. Sin embargo, permítete cuestionar esta premisa. Y si el desapego no fuera, en absoluto, un desligamiento del otro, sino más bien un reencuentro fundamental y urgente con la propia esencia, con ese núcleo inalterable que reside en cada ser? No se trata de erradicar los sentimientos ni de volverse inmune al dolor, sino de transmutar la forma en que experimentamos esas emociones, de aprender a sentir sin quedar aprisionados por su influencia, sin que la marea de la conexión nos arrastre hasta perder nuestra propia orilla. Es un viaje hacia la autonomía emocional, donde la capacidad de amar se fortalece precisamente al liberarse de las cadenas de la dependencia, permitiendo que el afecto fluya sin asfixiar la individualidad. Esta perspectiva nos invita a desaprender lo que culturalmente nos ha sido impuesto sobre el amor y la entrega, para abrazar una visión más madura y consciente, donde la plenitud no reside en la fusión total con otro, sino en la integración armónica de dos seres completos que eligen compartir sus caminos. Romper con estos paradigmas es el primer paso hacia una libertad que transforma por completo nuestra forma de vivir y amar, una redefinición intrínseca de lo que significa ser y estar en relación. Cuando la entrega emocional excede los límites saludables, cuando conferimos al otro el rol de nuestro centro de gravedad afectivo, la consecuencia inevitable es el abandono de nuestro propio ser. Dejamos de habitar nuestra casa interior, ese santuario personal donde reside nuestra esencia, para comenzar a vivir volcados hacia el exterior en una constante órbita alrededor de la otra persona. Nuestra atención se fragmenta, pendiente de cada diminuto gesto, de cada prolongada ausencia, de cada respuesta que anhelamos y que a veces llega o que, con mayor frecuencia, se diluye en el silencio. Esta vigilancia incesante nos consume, drenando nuestra energía vital y distanciándonos cada vez más de nuestras propias necesidades y deseos. Sin percatarnos, nuestra morada interna queda desierta, vacía, en una expectativa perpetua de que sea el otro quien la ocupe y le dé sentido. Este proceso de vaciamiento no solo genera una profunda desorientación, sino que también nos expone a una vulnerabilidad extrema, donde nuestra valía y bienestar dependen por completo de la mirada externa. Es una paradoja desgarradora. En nuestro afán por amar y ser amados, nos despojamos de aquello que nos hace dignos de amor, nuestra propia integridad. Reconocer esta dinámica es el primer despertar hacia la recuperación de lo que fuimos, antes de convertirnos en un eco de la existencia ajena, un punto de partida para reconstruir el vínculo más sagrado, aquel que nos une a nosotras mismas. La verdadera problemática no radica en la acción de amar en sí misma, pues el afecto es una fuerza poderosa y enriquecedora. El escollo surge cuando ese amor emana de una posición de despojo, de una carencia interna que busca ser colmada desde el exterior. Es como depositar el corazón, con toda su vulnerabilidad y expectativas, en manos ajenas, con la ingenua ilusión de que allí será custodio y resguardado, sin haber antes cultivado la habilidad de sostenerlo con nuestras propias manos, de cuidarlo con la delicadeza que merece. Lo que verdaderamente lacera y deja una huella profunda no es meramente la partida de la persona amada. Lo que más hondo cala es la porción de nosotras mismas que se esfumó con su ausencia, como si la trama de nuestro ser hubiese sido rasgada por esa conexión. Sentimos una fragmentación,
una pérdida de nuestra integridad, como si una parte vital nos hubiera sido arrebatada o peor aún, hubiésemos permitido que se marchara. Esta experiencia de desgarro interior es lo que nos impulsa a buscar respuestas, a comprender por qué nos sentimos tan incompletas, tan disminuidas. Es un llamado a la introspección, a la sanación de esas partes que quedaron expuestas y heridas, recordándonos la urgencia de reconstruir nuestra fortaleza interna y la importancia de proteger nuestro ser antes de ofrecerlo indiscriminadamente a los demás. Por ende, concebir el desapego no como un acto de desamor o indiferencia, sino como un sendero de retorno, un regreso metódico y respetuoso hacia nuestro propio eje, hacia ese centro silencioso y profundo que, quizás, habíamos relegado al olvido mientras nos afanábamos en ser la pieza que encajara perfectamente en la vida de alguien más. Es la epifanía en que la interrogante cambia de dirección. Dejamos de inquirir con angustia por qué esa persona se marchó, y en su lugar la pregunta primordial que emerge es: ¿dónde me dejé a mí misma en este recorrido? Este cuestionamiento, cuando resuena con una autenticidad visceral, no como una mera consigna intelectual, sino como una necesidad vital e imperante del alma, marca el umbral del verdadero proceso de sanación. Es el punto de inflexión donde la energía deja de dirigirse hacia el exterior para girar hacia nuestro interior, hacia la exploración de los paisajes emocionales que hemos descuidado. Este retorno a uno mismo no solo es un acto de valentía, sino también de profunda compasión, pues implica reconocer el valor intrínseco de nuestra propia existencia y la necesidad impostergable de nutrirla y protegerla. Es la promesa de reconstruir la relación más duradera y fundamental, aquella que tenemos con nuestro propio ser. Si estos temas te resuenan, te animamos a que te suscribas a Código de Atracción para seguir explorando juntos las profundidades de la inteligencia emocional. El camino que se abre tras esa reveladora pregunta no sugiere resistirse a la memoria ni enmascarar la aflicción con un torbellino de distracciones superficiales. Por el contrario, demanda una valentía íntima, la de sentarse a solas con aquello que ha quedado, con el vacío que la ausencia ha dejado, mirándolo sin temor, sin la urgencia de llenarlo o de borrarlo. Se trata de una introspección profunda para desentrañar qué fragmento de nuestra historia personal, qué herida pretérita o qué patrón inconsciente se activó y resonó con tal intensidad en ese vínculo particular. Comprender esta conexión entre el pasado y el presente es fundamental para desarmar los mecanismos de apego que nos mantienen ancladas al sufrimiento. El desapego es, en su esencia más pura, un elocuente gesto de amor propio, no una exclamación estridente de independencia forzada, sino un susurro tenue, pero contundente de regreso a nuestro hogar interior. Es la manifestación de una conciencia que elige sanar, no huir, que opta por integrar, no por fragmentar, y que en última instancia se abraza a sí misma con la ternura y la comprensión que tanto ha anhelado. Este viaje de autodescubrimiento es la base para construir relaciones futuras más auténticas y equilibradas, libres de las proyecciones y las expectativas que nos hicieron perder el rumbo. El desapego emocional dista mucho de ser un corte abrupto de lazos, como quien desgarra una cuerda de golpe. Es, en verdad, un proceso de elaboración artesanal, casi un ritual sagrado en el cual, con una mezcla de ternura y una lucidez creciente, se van soltando los hilos invisibles que habían mantenido a la otra persona ocupando una posición excesivamente central en el vasto universo de nuestro propio afecto. Y ese espacio, aunque en apariencia revestido de amor incondicional, con frecuencia no era sino la manifestación de una profunda necesidad subyacente, la urgencia de ser vistas, de ser validadas en nuestra existencia,
o el simple temor a confrontar la soledad de nuestra propia compañía. Es precisamente en esta encrucijada donde el apego se camufla ingeniosamente bajo el ropaje del amor verdadero. No es que hayamos amado con una intensidad desmedida. Lo que ocurría es que nos sosteníamos en esa presencia ajena como quien se aferra desesperadamente a un refugio, por precario que fuera, pero al menos conocido. Este reconocimiento es doloroso, pero esencial, pues nos permite discernir entre el amor auténtico y las proyecciones de nuestras carencias, porque soltar, en su acepción más profunda, trasciende la mera acción de dejar ir al otro. Conlleva también la desconstrucción de la idea arraigada de que, sin la presencia de esa persona, nuestra propia identidad se desvanece en la incertidumbre. Implica despojarse de la imagen de nosotras mismas, que fue meticulosamente edificada al lado de esa compañía, para poder, por fin, reencontrarnos y observarnos sin el filtro distorsionador de los espejos ajenos. Y esta confrontación con nuestra verdad desnuda, por supuesto, acarrea un dolor ineludible. El desapego no solo nos enfrenta a la ausencia física, sino también a la vasta red de proyecciones, expectativas e identidades delegadas que habíamos tejido en torno a la relación. Ya no se trata de librar una batalla por el retorno del otro, sino de volcar la mirada hacia adentro y cuestionarnos con honestidad: ¿qué porción de mí misma le entregué? ¿Qué faceta de mi ser delegué en su presencia que ahora es imperativo recuperar? Este proceso, aunque a menudo se transita en la más absoluta soledad, es extraordinariamente restaurador. Para más reflexiones que te guíen en este viaje de recuperación, suscríbete a Código de Atracción y accede a contenido exclusivo, porque este proceso de introspección y rescate de nuestro ser, aunque parezca un camino solitario, es profundamente reparador. Deja de centrarse en lo que se ha perdido, en la figura ausente, y comienza a pivotar con una nueva energía alrededor de lo que es posible y urgente recuperar: nuestro deseo genuino, nuestra integridad emocional inquebrantable y nuestra capacidad intrínseca de estar plenamente con nosotras mismas, sin la necesidad de anestesias emocionales ni de sustituciones superficiales que disfracen el vacío. Es el renacimiento de una fuerza interna que nos permite habitar nuestra propia piel con comodidad y confianza, sin la constante búsqueda de validación externa. El desapego maduro nos devuelve a nuestro propio centro, a ese punto de equilibrio donde la paz interior no depende de factores externos, sino de una conexión auténtica con nuestra esencia. Es una inversión en nuestra propia felicidad y bienestar, un compromiso inquebrantable con la construcción de una vida plena y significativa, donde cada elección es un reflejo de nuestro amor propio y nuestra sabiduría interna. Esta reconexión es la base para cualquier vínculo futuro, garantizando que estos nazcan desde la abundancia y no desde la carencia, desde la elección consciente y no desde la desesperada necesidad. El desapego emocional no se asemeja a la acción de arrancar una planta de raíz con violencia, creyendo que al extirparla de golpe, su memoria desaparece por completo de la tierra. Es, más bien, comparable al delicado proceso de permitir que el tallo se seque por sí solo, asumiendo con sabiduría que sus hojas continuarán cayendo durante un tiempo, incluso cuando ya no reciba el sustento del agua. Porque la labor no consiste meramente en borrar a alguien de la mente, sino en desentrañar el espacio exacto que esa persona llegó a ocupar en nuestro interior y en comprender la profunda razón por la cual existen vínculos que no solo duelen por su ausencia física, sino porque sostenían y apuntalaban partes de nuestro ser que habíamos delegado sin siquiera percatarnos.
Cuando esos pilares externos se retiran, lo que en realidad colapsa no es tanto la figura del otro, sino el andamiaje emocional que representaban, dejando al descubierto nuestras propias fragilidades y carencias. A menudo lo que añoramos no es la persona en sí misma, sino la quimera de seguridad que creíamos poseer a su lado, la imagen de pertenencia que habíamos tejido con esmero o el idílico sueño que habíamos proyectado en su compañía. Nos duele el hueco, la impronta de lo que ya no está, más allá del simple recuerdo del rostro. En este sentido, el desapego no implica cesar de sentir, sino aprender a sentir desde una perspectiva renovada, desde un espacio interno más auténtico. Es una transición vital del apego compulsivo y la dependencia hacia un reconocimiento interno profundo, donde la validación no se busca afuera, sino que nace de nuestra propia conciencia. Dejamos de consumirnos en la constante interrogante de si el otro piensa en nosotras, si nos extraña o si alguna vez nos amó de verdad, para empezar a formularnos la pregunta esencial y liberadora: ¿por qué me resultó tan arduo soltar? ¿Qué anhelo profundo o qué carencia estaba yo intentando sostener con la presencia de esa persona? Este es un movimiento de reintegración del yo, un acto de volver a dirigir la mirada hacia nuestro interior y asumir plena responsabilidad por aquello que proyectamos hacia afuera. Es aceptar, con delicadeza, que una parte nuestra fue depositada en manos ajenas y que ahora nos corresponde recuperarla con sumo cuidado y ternura. En este proceso, el dolor deja de ser un adversario temido para convertirse en una valiosa señal, en un maestro silencioso, en un lenguaje intrínseco que nos revela verdades esenciales. Para acceder a más herramientas y guías en este camino de autodescubrimiento y sanación, te invitamos a que te suscribas a Código de Atracción y transformes tu realidad emocional. Porque cuando las amarras del apego comienzan a desvanecerse, lo que emerge con frecuencia no es una paz inmediata y serena, sino una sensación de intemperie, de desprotección, de estar expuestas sin un refugio conocido. Es como si el alma se encontrara a la deriva en un vasto océano inexplorado. Sin embargo, es precisamente en esta vulnerabilidad, en esta intemperie, donde se comienza a edificar una libertad genuina y trascendente, la de no necesitar que la mirada o el nombre de otra persona definan quiénes somos o nos confieran valor. Es la oportunidad de construir nuestra identidad desde un lugar interno e inquebrantable. En la implacable cultura del rendimiento emocional, donde la valía personal a menudo se mide por la capacidad de mantener relaciones o por la intensidad de la conexión, el desapego puede ser erróneamente percibido como un fracaso rotundo, una derrota personal. Pero en la realidad más íntima, representa una victoria silenciosa y profundamente significativa. La de romper con la inercia de repetir viejas heridas con rostros nuevos, la de la valiente elección de priorizarnos a nosotras mismas, incluso si esa elección conlleva la experiencia temporal de la soledad. Es un acto de soberanía personal, un grito mudo de autoafirmación que resuena en lo más profundo de nuestro ser. El desapego emocional no consiste en seccionar un lazo de un día para otro, como quien clausura una puerta con estrépito y se rehúsa a mirar hacia el pasado. Es, por el contrario, un proceso que se asemeja más a la paciente tarea de ir deshaciendo los nudos de un tejido complejo que se ha entretejido íntimamente con la propia piel de nuestro ser. Es un viaje intrínseco y personal, donde cada hilo que se retira de esa urdimbre emocional es un acto consciente de autocompasión, no de fría indiferencia. Lo que se desprende en esta delicada labor no es únicamente un nombre, un cuerpo o un recuerdo, es también una versión de nosotras mismas, esa faceta de nuestro ser que vivía férreamente anclada a esa historia.
como si su propia existencia dependiera de la continuidad de ese vínculo. Al permitirnos soltar, se revela con una claridad dolorosa, pero liberadora, cuántas veces nos desdibujamos, nos diluimos para sostener una relación que en el fondo ya no nos ofrecía contención ni reconocimiento. Nos vemos con meridiana claridad esperando respuestas que nunca llegaban, tolerando ausencias disfrazadas de libertad, intentando explicar nuestra tristeza a quien jamás se detuvo a escucharla con verdadera empatía. Y es en ese momento de lúcida comprensión cuando finalmente entendemos que no estábamos amando, sino que estábamos justificando una carencia profunda, una falta de atención y respeto hacia nosotras mismas. El apego, en sus manifestaciones más sutiles y silenciosas, se disfraza con maestría de esperanza. Nos persuade a creer que, si la espera se prolonga lo suficiente, si otorgamos un poco más de nuestra esencia, si profundizamos nuestra comprensión y tolerancia, al final seremos indudablemente vistas, elegidas y amadas de la forma en que genuinamente merecemos. Pero este anhelado amor, esa validación tan esperada, es incapaz de brotar de un terreno donde el reconocimiento y la reciprocidad nos fueron sistemáticamente negados. Y es aquí donde reside la verdadera herida, la que más hondo cala. No es que no hayamos sido amadas o valoradas por el otro, sino que hayamos intentado, con todo nuestro ser, merecer ese amor a expensas de nuestra propia integridad, a costa de desdibujar nuestra esencia. Es la aceptación tácita de un contrato invisible, donde el sacrificio personal se convierte en la moneda de cambio para obtener afecto, un pacto que inevitablemente conduce al agotamiento y al resentimiento. La revelación de esta verdad es un paso crucial hacia la sanación, un punto de inflexión donde la luz de la conciencia ilumina las sombras de la autonegación. Si anhelas seguir desvelando estas verdades y construyendo una vida emocional más plena, no dudes en suscribirte a Código de Atracción y forma parte de una comunidad en crecimiento. En el proceso de desapego que ha alcanzado una madurez consciente, se toma la decisión irrenunciable de dejar de depositar nuestro valor intrínseco en las manos fluctuantes de otros. Es el inicio de una transformación radical en nuestra comunicación interna. Comenzamos a hablarnos con una ternura y un respeto que antes rara vez nos concedíamos, a escucharnos con atención cuando el dolor asoma, a sostener nuestra tristeza sin la vergüenza o el juicio que antes la acompañaban. Ya no existe la premura por llenar los vacíos emocionales con sustitutos efímeros, porque comprendemos que hay duelos que no pueden ser evadidos o saltados, sino que exigen ser transitados con plena conciencia. Y es precisamente en ese cruce, en ese sendero de confrontación y aceptación, donde nuestra propia presencia se convierte en la compañía más real y sólida, en el refugio incondicional que siempre anhelamos. Porque, en última instancia, soltar no es una pérdida, sino una recuperación gloriosa. Lo que regresa a nosotras en este acto de liberación es la dignidad emocional que habíamos cedido, el espacio límpido y sagrado donde poco a poco y sin prisas podemos reconstruirnos sin la sombra opresora de los fantasmas del pasado. Desde ese nuevo cimiento emerge la posibilidad de volver a amar, pero desde un lugar diferente, un espacio donde ya no necesitamos ser salvadas, sino simplemente ser compartidas en nuestra plenitud. Detrás de la intensidad desmedida del apego, con frecuencia se esconde una herida infantil que aún clama por ser reconocida y nombrada. Un instante temprano en la vida donde, quizás sin percatarnos, interiorizamos la creencia de que para ser queridas debíamos ceder constantemente, agradar a toda costa, silenciar nuestra voz
adaptarnos a las expectativas ajenas. Aprendimos que nuestra valía personal estaba intrínsecamente condicionada a cuánto éramos capaces de sostener a otros, a cuánto podíamos renunciar a nosotras mismas para evitar el temido rechazo. Este guión afectivo, si no es revisado con una mirada consciente y compasiva en la adultez, se replica una y otra vez, manifestándose como una especie de fidelidad inconsciente al dolor original. De este modo, sin ser plenamente conscientes, buscamos en las relaciones presentes la reparación de una falta o un vacío que se gestó en un pasado remoto. Lo que en la infancia representó una estrategia de supervivencia, en la edad adulta se transforma en un ciclo de repetición dolorosa. Y esa recurrencia, si no es debidamente observada y comprendida, lejos de sanar, solo perpetúa la escena primigenia del sufrimiento, atrapándonos en un bucle de insatisfacción y dependencia. La clave reside en romper ese patrón, en traer a la luz lo que se esconde en las sombras de nuestra historia. El verdadero desapego inicia cuando somos capaces de volver la vista hacia nuestro pasado, no con la carga de la culpa o el victimismo que paraliza, sino con una compasión lúcida y una profunda comprensión. Es el momento en que reconocemos con honestidad que muchas de nuestras elecciones en el ámbito relacional no fueron libres ni conscientes, sino respuestas emocionales automáticas a heridas que aún supuran en nuestro interior. Comprendemos que, en numerosas ocasiones, no escogimos a esa persona por un amor genuino y desinteresado, sino porque en ella proyectamos la fantasía de una salvación inminente, la esperanza de que alguien externo vendría a completar aquello que un día se sintió ausente o fragmentado en nuestro ser. Y aquí acontece un fenómeno crucial. Ese dolor intrínseco no se disuelve con la aparición de nuevos vínculos, ni se esfuma con una agenda saturada de distracciones. No desaparece al ignorarlo o al intentar reprimirlo. Se transforma, se transmuta, solo cuando le otorgamos el espacio legítimo para existir, cuando cesamos de juzgarnos por sentir con tanta intensidad o por nuestra aparente incapacidad para soltar. Es en ese punto donde comenzamos a interrogarnos con sinceridad: ¿qué parte de mí, de mi esencia, aún requiere ser escuchada, contenida y sanada? Si quieres seguir descubriendo cómo transformar estas heridas y construir relaciones más auténticas, te animamos a que te suscribas a Código de Atracción y comiences tu viaje de sanación interior. Esa parte de nosotras mismas, a menudo la más vulnerada y silenciada, es paradójicamente la más sabia, porque custodia la memoria emocional que anhela ser reparada. Y esta reparación no se logra con discursos vacíos ni con frases motivacionales que apenas arañan la superficie. Requiere un proceso sincero de autocompasión profunda y de un cuidado deliberado, un abrazo a nuestras propias fragilidades. Desapegarse, por consiguiente, no implica volverse una persona fría, distante o cortante en nuestras interacciones. Es, en su verdadera manifestación, la capacidad de contemplar nuestra propia historia con una ternura infinita, reconociendo con lucidez que la otra persona no apareció en nuestra vida para completarnos ni para ejercer el rol de verdugo, sino para reflejarnos un aprendizaje pendiente, una lección que necesitábamos integrar. Y ese aprendizaje, por doloroso que resulte en el proceso, nos conduce de regreso, paso a paso, a la totalidad de nuestro ser. Es la sabiduría que emerge del crisol de la experiencia, una guía interna que nos recuerda nuestra capacidad inherente de resiliencia y autosanación. Cuando logramos visualizar al otro, no como un salvador que colmará nuestras carencias, ni como un verdugo que nos inflige daño, sino como un fiel espejo de nuestro propio proceso evolutivo, algo fundamental dentro de nuestro ser se reordena con una armonía inquebrantable.
Es en ese instante donde comienza a florecer la verdadera libertad vincular, una libertad que no nos aprisiona, sino que nos expande. Ya no persiste la necesidad imperiosa de que alguien permanezca a nuestro lado para sentirnos valiosas y dignas de afecto, porque hemos descubierto, con una certeza inquebrantable, que la única presencia verdaderamente imprescindible es la nuestra. Cuando la urgencia visceral por retener al otro comienza a disiparse como la niebla al sol, lo que emerge no es la temida indiferencia o la frialdad emocional, sino un profundo silencio. Pero este silencio no se equipara al vacío desolador de la ausencia, es, por el contrario, un silencio fértil, un vasto espacio psíquico que por fin puede empezar a ser habitado con plenitud desde nuestro interior. Durante un tiempo considerable, ese rincón sagrado estuvo ocupado por el deseo incesante de agradar, por la expectativa de que el otro llenara aquello que nosotras mismas no sabíamos nombrar. Hoy, en un giro trascendente, ese espacio comienza a ser genuinamente nuestro. El trayecto de regreso a este espacio interior no es en absoluto inmediato ni lineal. Habrá momentos de recaída, de nostalgias que se manifestarán con una intensidad tan palpable como el presente mismo. Surgen canciones, se desentierran recuerdos olvidados, reaparecen mensajes antiguos o nos encontramos en lugares compartidos que despiertan una emoción que creíamos sepultada. Y es crucial comprender que estas experiencias no significan un retroceso en el camino, significan, por el contrario, que nuestro mundo interno se está reorganizando, que partes de nuestro ser que habían sido colonizadas o eclipsadas por la figura del otro, están ahora buscando su propio lenguaje, su propia voz. El proceso de desapego emocional no es comparable a una cirugía afectiva en la que se extirpa al otro sin dejar rastro ni huella. No es un acto de olvido forzado, sino de profunda integración. Es permitir que esa historia, con todo lo que aportó y con todo lo que no pudo ser, encuentre un lugar simbólico dentro de nosotras. Un espacio donde no interfiera con la serenidad y la plenitud de nuestro presente. Si estás buscando comprender estos altibajos emocionales y cómo superarlos, no olvides suscribirte a Código de Atracción para obtener el apoyo y las herramientas que necesitas. Porque mientras una relación o la fantasía de ella persiste activamente en nuestro mundo interno, o una necesidad no ha sido debidamente elaborada y comprendida, continúa operando sigilosamente desde las sombras, condicionando nuestras decisiones y moldeando nuestras interacciones. Y es en este punto donde un gran número de personas se encuentran estancadas, paralizadas. Creen erróneamente que, para superar un vínculo, es imprescindible odiar, cortar de tajo, o negar categóricamente la existencia y el impacto de la otra persona. Sin embargo, la sabiduría profunda nos enseña que todo aquello que se niega o se reprime, lejos de desaparecer, se cristaliza en nuestro interior. Lo que se intenta sofocar tarde o temprano, encuentra el modo de repetirse, de manifestarse una y otra vez en patrones nocivos. El verdadero desapego, por tanto, no se alcanza mediante la distancia física o el aislamiento. Se logra a través de un trabajo interno arduo pero liberador, que requiere conciencia plena, una presencia absoluta en el aquí y ahora y una honestidad brutal para confrontar lo que esa persona vino a representar en nuestra vida y crucialmente lo que nosotras permitimos que sucediera. Porque si somos rigurosamente sinceras, muchas veces aceptamos migajas de afecto, albergando la quimérica esperanza de que un día se transformen en un banquete. Nos silenciamos por el temor paralizante a perder, a quedarnos solas en la vastedad de nuestra propia existencia. Nos adaptamos a situaciones que nos merman con tal de no enfrentar la soledad, y luego,
con un autoengaño doloroso, a eso lo denominamos amor. Pero el amor que anula nuestra esencia, que exige nuestra desaparición para que el otro pueda permanecer, no es un vínculo afectivo, es en realidad un pacto de invisibilidad, un acuerdo tácito para renunciar a quienes somos a cambio de una presencia precaria. Recuperarse, en este contexto, no significa superar al otro en una carrera de egos, ni buscar revancha desde un ego herido y resentido. Significa, con una nobleza profunda, regresar a nuestro propio ser, a nuestra autenticidad más prístina. Es descubrir con una revelación que conmueve los cimientos que esa fuerza inmensa que un día depositamos fuera en la vana esperanza de que alguien nos salvara o completara, ya residía dentro de nosotras, esperando con paciencia ser reconocida y mirada. Y quizás sea precisamente ahí, en ese instante íntimo y valiente de retorno consciente a nuestra esencia, donde el verdadero alivio comience a germinar, donde la paz se haga palpable y duradera, brotando desde el centro de nuestro ser. Cuando se comienza a soltar verdaderamente, a liberar las amarras del apego, con una intención consciente, se descubre algo que rara vez nos ha sido revelado, que el silencio, lejos de ser un vacío estéril, o una ausencia desoladora, es en realidad un espacio fértil y creativo. Es en ese silencio donde germinan las nuevas y más auténticas formas de habitarnos, no desde el ruido ensordecedor de quien corre desesperadamente a buscar reemplazos, sino desde la pausa reflexiva de quien empieza a inquirir con sinceridad: ¿qué es lo que necesito yo ahora que antes no supe o no me permití escuchar? Porque en el bullicio incesante del apego y la dependencia, con frecuencia silenciamos nuestras verdaderas voces, acallamos nuestros anhelos más profundos para sostener aquello que, en su esencia, ya no nos ofrecía contención ni propósito. Este silencio no es una ausencia, sino un espacio sagrado que se abre, y en él emergen memorias olvidadas, escenas reprimidas, palabras que quedaron suspendidas en el aire, llantos postergados, todo aquello que permaneció en suspenso cuando nos volcamos hacia el otro con tanta intensidad que nos relegamos a la marginalidad de nuestra propia existencia. Si te sientes lista para escuchar esas voces internas y empezar a habitar este espacio fértil, te invitamos a suscribirte a Código de Atracción y empezar un viaje transformador. El desapego emocional, en su manifestación más genuina, es en realidad un acto de profunda escucha hacia esas partes de nosotras mismas que durante tanto tiempo clamaron por atención y que, en nuestro afán por amar y ser amadas, relegamos a un segundo plano. Es también el reconocimiento honesto de que muchos de nuestros vínculos no fueron sostenidos por un amor incondicional, sino por la imperiosa necesidad de ser reparadas, por el miedo atávico al abandono o por el anhelo silente de que por fin alguien pudiera ver y reconocer aquello que nadie había percibido antes en nosotras. Y cuando esa expectativa tan íntima, tan silenciosa y tan fundante no se materializa, lo que duele no es únicamente la pérdida de la otra persona, sino la caída estruendosa de esa esperanza, de ese sueño depositado. Esa es la herida que verdaderamente lacera, la que cala hasta lo más profundo del alma, pero es también en ese punto de quiebre donde comienza a surgir una potencia inmensa. Porque cuando dejas de depositar tu esperanza y tu valía en la mirada ajena y la volvés con plena conciencia hacia nosotras mismas, se inaugura una etapa radicalmente nueva, la de nuestra propia reescritura emocional. En esta reescritura de nuestra narrativa interna ya no nos encontramos en el papel de la que suplica afecto, la que espera con paciencia infinita o la que aguanta situaciones insostenibles. Nos convertimos en la protagonista que observa con lucidez,
comprende con sabiduría, elige con determinación y si es necesario para su bienestar, se retira con dignidad. Y a veces, esta elección no es meramente física, no implica un corte radical de todo contacto, sino una decisión simbólica y profunda, la de dejar de estar emocionalmente disponibles para quien no puede, no sabe o no quiere encontrarnos desde un lugar de verdadera reciprocidad. Es cesar de esperarlo eternamente, de justificar sus ausencias o sus indiferencias, de adaptar nuestras propias necesidades y deseos para sostener vínculos que son esencialmente unilaterales. Esto también es una forma elevada de amor, un amor que se dirige prioritariamente hacia nosotras mismas. Porque el verdadero desapego emocional no nos vuelve duras, ni cínicas, ni nos aísla del mundo, nos devuelve a nuestra esencia, nos restituye el timón de nuestra propia vida emocional. Y desde esa orilla de autonomía y fortaleza podemos comenzar a edificar otra manera de amar, una forma más libre, más lúcida y sobre todo más digna. El dolor que se arrastra desde nuestros ancestros, esa memoria emocional que se hereda y se inscribe en lo más profundo de nuestro ser, no se desvanece con distracciones fugaces o con intentos superficiales de negarlo. Por el contrario, a menudo se disfraza y se manifiesta en la ansiedad persistente, en una irritación súbita e inexplicable, o en esas noches interminables en las que conciliar el sueño parece una quimera inalcanzable. No es un desorden emocional sin sentido, sino una memoria del alma que clama por ser contenida, por ser atendida con paciencia, sin la prisa de ser superada. Desapegarse no significa esconder lo que nos aflige detrás de una fachada perpetuamente sonriente, ni pretender una fortaleza que no poseemos. Es un aprendizaje vital, el de saber arder en la transformación sin consumirse por completo, el de ser capaces de sostener las cenizas que dejó la combustión del apego sin que el fuego interno se extinga. Ese fuego interior, cuando logramos reconectarlo con nuestra esencia, se transforma en un faro silencioso pero potentísimo. Ya no somos quienes esperamos que alguien más venga a llenar nuestro vacío, sino quienes comprendemos con lucidez que nuestra plenitud no depende de las miradas ajenas, sino de la manera en que nos miramos a nosotras mismas. Si buscas nutrir ese fuego interior y encontrar el faro que te guíe, te animamos a que te suscribas a Código de Atracción y descubras herramientas transformadoras. Y si alguna parte de nuestro ser aún experimenta el sufrimiento, la clave no reside en retroceder, en huir despavoridas o en escondernos de esa realidad. Por el contrario, la sanación se gesta al permanecer firmes, otorgándole voz a ese dolor, concediéndole presencia y envolviéndolo en una ternura compasiva. Es en ese espacio de aceptación incondicional donde la herida ya no se confunde con nuestra identidad, donde el desapego se convierte en un acto vital y profundamente existencial, no en una mera fuga o un abandono, sino en una reubicación íntima de nuestro propio ser. Porque dejar de aferrarse no implica rechazar al otro de forma tajante, significa, con una sabiduría profunda, reconocer que la otra persona no puede ocupar un lugar que no le corresponde, que no tiene el poder de salvar aquello que solo nosotras mismas podemos sanar en nuestro interior. Y cuando esta verdad se asienta y se integra en nuestra conciencia, algo fundamental en nuestra forma de andar por la vida cambia para siempre. Nos encontramos más presentes en nosotras mismas, menos pendientes de las reacciones y validaciones del otro. Estamos más íntegras, más conscientes de nuestra valía, menos fragmentadas por la urgencia de ser queridas y, paradójicamente, más colmadas de compasión hacia nosotras, incluso en los momentos de profunda nostalgia. Aquellas de nosotras que transitamos el sendero del desapego, no recorremos solamente un camino de liberación de viejas ataduras,
sino, y esto es crucial, un proceso de construcción interna de nuestro propio ser. Dejamos atrás la sensación de que apenas sobrevivíamos al vínculo, para ahora aprender a vivir con plenitud desde nuestro propio centro, desde una fortaleza interior inquebrantable. Dejar ir no es una renuncia a la belleza de lo compartido, a los momentos luminosos vividos, es, por el contrario, un reencuentro y un abrazo consciente a nuestra propia belleza intrínseca, sin la necesidad de una entrega forzada o condicionada. Es reconocer, con una lucidez liberadora, que nuestra historia personal no debe ser borrada ni moldeada para encajar en el esquema emocional de otra persona. Un método concreto y potente para sostener este proceso es transformar los pequeños gestos cotidianos en prácticas de conciencia plena. Escribir algunas líneas en un diario, aunque la mano nos tiemble de emoción. Permitirnos una madrugada de recuerdos sin la necesidad de etiquetarlos como una recaída. Dejar caer una lágrima sin apuro, comprendiendo que el cuerpo también se expresa y se libera en sus silencios. Otro ejercicio de gran potencia es la reconstrucción mental del mapa del vínculo que nos ocupó. Implica recordar sus inicios, evaluar con honestidad el punto exacto donde nos extraviamos, identificar el instante preciso en que nuestro deseo genuino fue suplantado por una necesidad imperiosa, cuándo celebramos ausencias disfrazadas de libertad y en qué momento nuestra identidad comenzó a diluirse sutilmente. Esta revisión no se realiza en búsqueda de culpables externos, sino como un reconocimiento ritualizado de nuestra propia participación y aprendizaje. Se trata de visibilizar aquello que permaneció invisibilizado para que deje de operar desde las sombras de nuestro inconsciente. Podemos también reactivar una memoria emocional más profunda, esa parte de nosotras mismas que nos consolaba en la infancia, que se otorgaba amor sin expectativas ni condiciones, que ofrecía ternura sin truncamientos ni imposiciones. Reencontrarnos con esa esencia, ya sea a través de la escritura en un diario íntimo, de una siesta contemplativa que nos conecte con nuestro interior, o de una caminata solitaria en la naturaleza, es reactivar nuestra fuente interna de resiliencia afectiva para seguir construyendo tu fortaleza emocional y aprender a visibilizar tus propias verdades. No dejes de suscribirte a Código de Atracción, tu aliado en el crecimiento personal. En este punto crucial del camino, nuestras propias palabras empiezan a mutar, a adquirir una nueva resonancia. Ya no inquirimos con angustia, ¿por qué no me elige? Sino que la pregunta se vuelve, ¿por qué sigo insistiendo donde la reciprocidad es una quimera? Dejamos de pensar, ¿cómo puedo ser mejor para que me vea? Para preguntarnos con amor, ¿por qué no me veo yo con la claridad y el amor que merezco? El eje de nuestra existencia se desplaza radicalmente, el foco se redimensiona y con ello nuestra manera de habitar y construir los vínculos se transforma por completo. Porque cuando nos elegimos a nosotras mismas, no desde una soledad defensiva y resentida, sino desde una presencia lúcida y empoderada, ya no toleramos relaciones que demandan nuestro abandono. No necesitamos cerrar puertas con rabia ni declarar rupturas dramáticas. Simplemente dejamos de estar emocionalmente disponibles para aquello que ya no resuena con nuestra integridad. Nos convertimos en una presencia serena pero firme, compasiva pero nunca complaciente, abiertas al amor pero no a cualquier precio. Y en este estado de autenticidad, la verdad se filtra sin esfuerzo, porque nuestra vibración comienza a atraer vínculos diferentes, no desde la carencia, sino desde la afinidad, no desde el miedo a la soledad, sino desde la plenitud de estar con nosotras. Ya no necesitas que te completen, necesitas que te respeten. Este es el cambio de raíz que transformará tu vida. Descubre cómo sanar tu corazón
romper ciclos tóxicos y atraer el amor que mereces. Si quieres acceder a todas las claves para tu evolución emocional, no te pierdas ni un solo video y suscríbete ahora mismo a Código de Atracción. Te esperamos para seguir creciendo juntos en este fascinante viaje de autodescubrimiento. Hasta pronto.